todos? Gloria a Dios. Así que en esta hora entramos en el tema. Estuvimos hablando la semana anterior, tocando sobre la expiación. Y en el tema de la expiación, cuando hablamos de expiación, hablamos de cubrir los pecados. Hablamos de la paga del pecado, todo eso es lo que se está haciendo allí. Cuando usted va al diccionario y busca expiación, literalmente dice cubrir. Cuando hablamos de expiación, ¿qué es? Cubrir. ¿Y qué sucede cuando el Señor cubre? ¿Sabe qué hace el Señor? Cubre nuestra vida y cubre nuestros pecados. Así que cuando el Padre nos voltea a mirar, ya no mira los pecados que hay en nosotros, sino que mira a aquel que nos está cubriendo. La pregunta es, ¿quién lo está cubriendo usted? ¿Quién lo está cubriendo usted? Y a nosotros debe cubrirnos Cristo Jesús. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, el Altísimo, ¿qué está haciendo? Nos está cubriendo. ¿A quiénes? A los que habitan, no a los que visitan. Para que el Señor nos cubra, debemos habitar en su presencia. ¿Y cómo habitamos en su presencia? Cuando usted y yo entendemos el sacrificio de la cruz, lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha hecho por mí. Entendiendo esto, hablamos la semana pasada que el sacrificio tenía que ser un cordero sin defecto, perfecto y tal como lo exigía la ley. Ahora, en segundo lugar, que es lo que vamos a ver hoy, Cristo tenía que ser el cumplimiento de todas las figuras del Antiguo Testamento. Todas las figuras de la Biblia del Antiguo Testamento tenían que ser cubiertas en Cristo para que el sacrificio fuese perfecto. Para que el sacrificio fuese ¿cómo? Perfecto. Si en algo fallaba Jesús, su sacrificio no podía ser perfecto delante de Dios. Así que era supremamente importante que el Señor cumpliera con todas estas cosas. Me gusta darles a entender a ustedes que a veces cuando vienen a este lugar, sobre todo a esta iglesia y cuando yo estoy predicando, mi mensaje es más como un estudio doctrinal, que es lo que yo quiero llevarle a usted. Fui maestro de seminario bíblico y como maestro me encanta enseñar. Así que no espero motivarlo de a mucho, simplemente quiero mostrarle lo hermoso que Dios ha sido durante todo el Antiguo Testamento para venir al Nuevo Testamento a dar su vida por nosotros. Y entre más le conocemos a Él, más nos enamoramos de Él y más agradecidos estamos con Él. Ahora, ¿por qué tanto Jesús, pastor? ¿Por qué tanto Él? Porque Jesús fue el único que murió en la cruz del Calvario. Y si Él murió en la cruz del Calvario, ¿qué quiere decir? Que su sangre poderosa nos cubre de todo pecado y nos limpia. Y ese sacrificio cubre todo lo malo que pudimos haber hecho en algún momento de nuestra vida. Entonces, entendiendo esto, Cristo tenía que ser la figura de todo lo que había en el Antiguo Testamento. ¿Y qué había en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento habían sacrificios que se ofrecían de acuerdo a la ley. Había todas las fiestas de la antigüedad. También hablaba sobre el tabernáculo y los utensilios del mismo, que todos representaban que era Jesús. Todo representaba que era Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué es esto? Que la ley, lo anterior, me mostraba a Jesús completamente. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Dice Hebreos, en la PDT, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios para todos. Otra versión dice: la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La carta de Hebreos nos habla de esto. Entonces, entremos en materia. Los sacrificios de los animales eran un anuncio del sacrificio final que Cristo iba a realizar. En Hebreos capítulo 9, versículo 13
y 14 lo relata así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada o a los inmundos santifican para purificación de la carne, me encanta el texto 14, cuánto más la sangre de Cristo. ¿Sabe quién lo limpió a usted de todo pecado? La sangre poderosa de Cristo. La sangre poderosa de Cristo lo limpió a usted. Escúcheme, no fue una oración de alguien: ay, venga, yo voy a orar por usted para que usted sea perdonado. No. A mí, el que me perdona de todos mis pecados y de todo mi pasado es Cristo Jesús. Su muerte expiatoria en la cruz y su grande amor y misericordia para conmigo. Él perdona todos mis pecados y dice la palabra que los echa a lo profundo de la mar, y nunca más se vuelve a acordar de esto. Ahora, en el oficio sacerdotal del templo, Jesús tenía que entrar en la línea o en la orden de Aarón. Era un símbolo del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a hablar un segundo sobre esto. El orden de Aarón es la división que sigue las reglas del sacrificio en el Antiguo Testamento, que fueron codificadas en los tiempos de Moisés. Aarón era un levita. Por esta razón, la orden de Aarón fue llamada también sacerdocio levítico. Los levitas, una tribu específica en el pueblo de Israel. Solamente los levitas eran los que podían servir en el tabernáculo, nadie más. Por ejemplo, solamente los Castañeda. ¿Hay un Castañeda aquí de apellido Castañeda? No. Imagínese esto: nosotros queriendo servir a Dios, queriendo hacer tantas cosas, pero solamente los Castañeda podían servir a Dios, más nada. De esta misma manera, en el Antiguo Testamento, solamente los nacidos en la tribu de Leví podían servir a Dios. Los levitas. Y yo a veces le digo a la gente: sí, usted parece un levita, ¿verdad, pastor? Sí. Levita llegar temprano al culto, levita venir a orar, levita venir. Hay mucha gente que levita muchas cosas en la iglesia. Parece de la tribu de los levitas, le digo yo a la gente. Ahora, en cuanto a los sacerdotes levitas, ellos ofrecían sacrificios por el perdón de pecados: corderos, machos cabríos, palomas, etcétera, lo que tenían que ofrecer allí. El orden de Aarón se aplica en el santuario terrenal. Y le voy a explicar esto. Aarón fue el primer sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, allá donde está la batería. Estaba el arca del pacto. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y la historia cuenta que sus trajes en aquel tiempo tenían como unas campanas, unas campanitas, y cada vez que el sumo sacerdote caminaba, las campanitas sonaban. No eran por lujo. Lo que pasa es que en el lugar santísimo, el que entrara en pecado moría instantáneamente. Por eso la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo romántico de este asunto? Que con el traje del sacerdote y las campanitas muy hermosas, debajo de eso había un lazo que le amarraban en un pie. Porque si el sacerdote moría en el lugar santísimo, ¿quién iba a entrar a sacarlo? Si el sumo sacerdote murió, ¿qué queda para nosotros? Así que le amarraban un lazo en la pierna. Ahora, espéreme, antes de que lleguemos a esa parte, imaginémonos la noche anterior del sumo sacerdote. El papá de la casa, el papá de su casa es el sumo sacerdote. Ahora imagínese en la mesa en la noche diciéndoles: hijos, mañana puede ser la última vez que me vean. Mañana voy a entrar al lugar santísimo. Me estoy preparando, me estoy santificando, pero si mañana a mediodía no salgo, es porque no estabas tan santo como yo pensaba.
Así que esta noche vengo a pasarlas con ustedes. Quiero que compartamos. ¿Usted se imagina el nivel de estrés del sumo sacerdote? ¿Cuántos sumos sacerdotes habrán muerto en ese tema? Ahora, al otro día el sumo sacerdote llegaba, hacía sus sacrificios para que él fuese limpio. Y cuando entraba al lugar santísimo, todos los sacerdotes afuera estaban escuchando. ¿Será que sí él pudo ofrecer sacrificio a Dios? Y si no se movía de a mucho, creo que alaban un poquito el lazo, ¿no? ¿Usted se imagina al sacerdote ya? Quieto. Ya por lo menos pude entrar y ya no me voy a morir esta. Ay, Dios mío. Hermano, qué miedo tan impresionante. ¿Usted sería capaz de entrar hoy en día a ese lugar santo sabiendo que si usted ha fallado en una sola cosa va a morir? Pastor, ¿usted entraría? No, yo lo dejo que usted que entre primero. Yo me ofrezco a amarrarle el lazo a la pierna, yo estoy cerquita suyo, yo le digo, entre tranquilo. ¿Usted se imagina el hombre allá adentro? ¿O los sacerdotes afuera? El hombre no le suenan las campanitas. Otra vez, nada. El hombre murió. Cuando el hombre moría, el sumo sacerdote entraba y moría, no había sacrificio. Y todo el pueblo, como era una celebración una vez al año, todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo, esperando que de ese lugar saliera humo. Un humo que mostraba un sacrificio para Dios. Cuando la gente veía el humo, ¿qué decía? Habemos papa, decían ellos. No, habemos papa no. Decían, gloria a Dios. El sumo sacerdote estaba santo y el sumo sacerdote pudo sacrificar por todo el pueblo. Y hoy todo el pueblo está santo y está cubierto con la bendición del Señor. Y la gente se alegraba. Ahora imagínense todo el mundo afuera y el sacerdote murió. La gente se iba triste para su casa y ¿sabe qué tenían que hacer? Esperar un año para que entrara el próximo sumo sacerdote de ese lugar. Ahora, en ese orden de ideas, hablando de Cristo, Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 28 dice así: tal sumo sacerdote nos convenía. Mire cómo era este sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo, el último sumo sacerdote, perfecto para entrar a ese lugar, a sacrificar para Dios y a exaltar para Dios. Entonces, cada vez que venimos a este lugar, ¿sabe qué venimos? A glorificar el nombre de Dios, porque el sumo sacerdote, Cristo Jesús, que lo representó en la cruz, dio su vida, su sangre, y ese sacrificio fue aceptado delante del Padre. Ahora usted y yo nos escondemos debajo de ese sacrificio y le decimos: Señor, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Ya no tiene usted que entrar allá y soy pastor, qué susto. Ya no hay que sacrificar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle la gloria y la honra al Señor, y cada momento usted y yo rendirnos delante de Él y reconocer que toda la gloria, que todo el honor y que toda la exaltación es de Cristo Jesús. Es de Cristo Jesús. Lo segundo, lo tercero, no solamente era el oficio según la orden de Melquisedec, de Aarón, sino también ahora es según la orden de Melquisedec. Dice así: porque no tiene principio ni fin, sino es eterno. Además del orden de Aarón, la Biblia hace referencia al orden de Melquisedec, que es perfecto, y describe a Cristo como el sumo sacerdote según
La orden de Melquisedec. Pastor, ¿quién es Melquisedec? Y le voy a explicar algo. Le voy a explicar algo interesante. Cuando la Biblia habla de Melquisedec, los teólogos se han puesto de acuerdo en que es la primera teofanía de Dios. ¿Qué es una teofanía? Es el momento corpóreo de Dios. Es el momento corpóreo de Dios. Nunca antes se había manifestado Dios corporalmente. Escúcheme, no el Padre, no el Hijo, no, Dios. Melquisedec representa a Dios mismo. La primera teofanía de Dios representada en Melquisedec. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 3. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, ¿qué hizo? Pregunto yo, ¿quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que nos bendice? Entonces, entienda esto. Hemos tenido un cierto resabio en las iglesias en decirle a la gente, yo lo bendigo. Pero ¿sabe qué es hermoso que usted le puede decir a las personas? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Otros decimos que Dios te continúe, porque el que bendice, ¿quién es? El que bendice es Dios. Eso es bien interesante acá. Entonces, entendiendo esto, Dios mismo bendice a Abraham. Entonces, el versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí hay algo interesante y muy profundo, que es hablar de los diezmos y de las ofrendas. Pastor, eso es un tema de la ley. La ley ya no corresponde ahora. No. Es que cuando estaba el tiempo de Abraham y estaba Génesis, no había ley. Estamos hablando de Génesis. Después sigue Éxodo. Después Levítico. Y en el tema de los Levíticos, 2 libros más adelante, muchos años más adelante, esto que comenzó con Abraham se hace ley. Se hace ley. Entonces es bien interesante cuando la gente me dice, pastor, es que el diezmo es de la ley. Yo le digo, mire, escúcheme. El diezmo viene mucho antes de la ley. Era tan bueno el diezmo porque el diezmo, ¿sabe qué representaba? La manera como la gente agradaba a Dios. Cómo la gente agradaba a Dios. Cuando usted recibe su sueldo, cuando usted recibe su dinero, el cual usted ha trabajado, ¿qué hacemos muchos de nosotros? Le decimos a la esposa, le decimos a la novia, mi amor, vamos a dar una vuelta. ¿Lo hace así o no? No, creo que como que no lo hacen ni a muchos ustedes. Sáquela a comer por lo menos al patio, pero sáquela algo. Entonces, cuando hay dinero en usted, ¿usted sabe qué hace? Cuando lleva a esa persona, cuando usted la saca, la está honrando y le está diciendo, tú eres importante para mí. Porque esto que he venido trabajando y esto que tengo, quiero dártelo sin medida. ¿Cuántos enamorados no terminamos dando todo el sueldo en una salida a cine? Y uno por dentro, mi amor, pide lo que quieras. Y uno por dentro, y que esta china no pida, si no nos vamos a ir a pie, Y ella pide y lo mira uno, pide tú, mi amor, y uno, no, mi amor, yo vine lleno de la casa. Porque donde pida, sabe que ahí nos toca irnos a pie. Pero como usted está enamorado, ¿qué dice usted? No importa, mi amor. Pídeme la luna y te la bajo. ¿Qué dicen ellas? Ay. Porque está la persona, ¿cómo está? Enamorada. Y no importa. Entonces, el dar, escúcheme, es una maravillosa oportunidad para decirle al Señor cuánto le amamos. ¿Sabe qué le estaba diciendo a Abraham, a Melquisedec? Cuán agradecido yo estoy de usted.
Y lo que yo tengo, el diezmo de todo lo que tenía, lo entregó, diciéndole, hey, esto me lo gané en la guerra, pero, ¿sabe? Qué hermoso que yo le puedo dar a usted que es el rey. ¿No le parece que es hermoso que le podamos dar al rey? ¿Cuánto les gustaría darle al rey algo? Si usted tuviese la oportunidad de ir a la casa presidencial, ¿qué le llevaría usted al presidente? A mí en la casa, esa parte hay que borrarla del video. Mi esposa me está acostumbrando, esto es de las mujeres, uno de hombre, uno le da igual. Pero cuando a una mujer le invitan, la mujer de por sí nunca llega con las manos vacías. Y a veces yo voy para la fiesta y me dice la esposa, mi amor, ¿y qué vamos a llevar? Yo le digo, ¿y qué vamos a llevar para dónde? Pues al cumpleaños. Pues vamos a llevar hambre para comer. No, ¿qué vamos a quedar mal? Yo le digo, no, vamos a quedar mal si no vamos. Pero cuando vamos al que nos invitó, vamos con un presente. Ahora, si el que está cumpliendo años es usted y ve llegar a sus amigos y llegan 1, llegan 2, llegan 3, llegan 4, ¿usted qué dice? Momentico, aquí nadie come hasta ver los regalos que me trajeron ustedes. Porque uno cuando esté cumpliendo años, ¿qué espera por lo menos? Un detalle, ¿sí o no? Mi esposa, desde las 12 de la noche, a ella le gusta que le canten el cumpleaños. Y como es odontóloga, cuando está atendiendo a los pacientes, a veces las atiende y le dice, hoy estoy cumpliendo años. Otro año más, gracias a Dios. Solamente para que la gente le diga, oye, doctora, feliz cumpleaños. Y yo soy al revés. Yo en los cumpleaños me quiero esconder, mando a predicar a otro, yo no quiero estar esos días. Pero ella es al otro lado, ella le fascina que le digan, que le den, que la halaguen. Cuánto más a Dios y cuánto más hermosa oportunidad que cada vez que usted venga a la casa del Señor pueda ofrecerle algo a Dios. Ahora, entrando en el versículo 2, abriendo ese panorama, déjeme continuar, dice así, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y me gusta el asunto acá. Dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y déjeme decirle esto, desde que empecé el tema, estoy hablando de muchas profecías que se cumplieron en Cristo, porque a veces hablamos de Cristo como, Cristo, sí, bien, pero hermano, desde mucho antes de nacer, Cristo venía cumpliendo en él todas las profecías hechas hacia él. Todas las profecías hechas. Cristo era perfecto y compaginaba con todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento venía hablando de él y de su vida. El hilo conductor para que en esta Biblia, en este libro que se escribió durante 1500 años, el hilo conductor se llama Cristo Jesús. Los une a todos de una manera perfecta. Ahora, hablando del oficio sacerdotal, también se hizo en este sumo sacerdote, se hizo fiador de una garantía de un nuevo y mejorado pacto. Y me gustó buscar aquí, ¿qué es un fiador? ¿Qué es un fiador? Y aquí es interesante, fiador es aquel que da garantía, es aquel
que da satisfacción, es aquel que es garante, que es responsable, es aquel que es garantizador de algo. ¿Y sabe algo? Jesucristo fue el fiador de este nuevo pacto. No es un hombre que puede fallar, sino que este nuevo pacto está hecho por Cristo Jesús y su poderosa sangre, santo, puro y sin mancha, para salvarlo usted y para salvarme a mí. En Hebreos capítulo 7 versículos 22 y 25 dice: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Esto eran los sacerdotes de la antigüedad, morían de viejos o morían entrando al lugar santísimo. Versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que nunca va a cambiar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por usted y por mí. Ese es el Cristo Jesús que usted y yo tenemos en el cielo, un intercesor. Por esto el juicio, escúcheme lo que le voy a decir, porque aquí se pone agresivo el tema. Por eso el juicio de condenación después de la muerte es tan delicado, porque el que murió en la cruz es el mismo Hijo de Dios. El que murió en la cruz no es cualquiera. Entonces, cuando usted y yo muramos, usted y yo vamos a ser pasados al frente para ser juzgados. Para ser juzgados. Ay, es que a mí no me dijeron, es que a usted le dijeron en algún momento. Ay, yo no pensé que fuera tan serio. Imagínese, ay, yo no pensé que fuera tan serio pasarse la luz roja. Pero discúlpeme, señor, tuvo un accidente y mataron 3 personas. Ay, pero fue solo una lucecita. Ay, tan delicado. No, hermano, el tema es serio en la eternidad. Escúcheme, el tema es serio en la eternidad. Y hoy nuestra sociedad quiere sacar a Jesús de la ecuación. Porque sacando a Jesús de la ecuación, no hay perdón de pecados, solo condenación. Y no vamos a tener vida eterna. Esto es muy serio lo que yo estoy hablando hoy. Esto no es solamente historia, esto es muy serio lo que estoy hablando hoy. Porque de esto va a depender la eternidad de nuestras almas. Una eternidad con el Señor o una eternidad en el mismo infierno. Y es el tiempo de que usted empiece a acercarse más a Dios y, como le dije, a conocerlo más a Él, a enamorarse más de Él. Y cada vez que nos acercamos a Él, nos enamoramos de Él. Jesús es el Cordero de Dios y al mismo tiempo se constituye como nuestro sumo sacerdote. Dios mandó un mensajero para preparar el camino para su Hijo, y este hombre se llamaba Juan el Bautista, y su trabajo fue preparar los corazones del pueblo para la venida del Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 1 versículo 27, me encanta, hablando Juan el Bautista, dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Un día Juan vio a Jesús que venía hacia él y exclamó lo siguiente en Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí al Cordero de Dios que ha quitado mi pecado, que ha quitado su pecado. Un Cordero puro, santo y sin mancha. En la traducción Biblia textual, Hebreos 3, versículo 1 dice: por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamado celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El sumo sacerdote, amado, entendiendo que estaba en la línea de Aarón y entendiendo que estaba también en la línea de Melquisedec. Ahora, hay
muchas profecías que hablan de él. Y quiero que hablemos de algunas muy rápido porque el tiempo se me va. Aproximadamente Jesús cumple más de 300 profecías bíblicas. En él se cumplen 300 profecías bíblicas. Lo interesante de esto, escúcheme, no es solamente que él las cumple, sino que fueron escritas antes de que él naciera 400, 500, 700, 1000 años antes de que él naciera, ya se había escrito sobre él. ¿Cómo es posible? Hoy cuando usted y yo leemos la Biblia, dice, sí, ese es Jesús. Pero Isaías lo escribe 740 años antes. ¿Cómo un hombre que está escribiendo un libro 700 años antes puede saber qué es lo que va a acontecer con el nacimiento, con su vida, con la muerte y aún con la resurrección? Porque Cristo es el Cordero perfecto para el sacrificio que tenía que cumplir todo lo establecido. Entonces, déjenme ir rapidito a algunos textos bien interesantes aquí. Dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Yo tengo aquí en la lista, tengo aproximadamente más de 30 profecías que se cumplen, hermanos, son más de 300. Y me di la tarea de sentarme, mirar. Yo decía, qué increíble como Jesús puede cumplirlas. En Jesús se cumplió todo. Y cada día, ¿sabe algo? Estudiándolas, yo le decía, Señor, gracias. Estoy tan agradecido con Dios. ¿Sabe por qué Él hizo todo esto? Por amor a usted y por amor a mí. Él no tenía que venir a la tierra a ser sacrificado. Él no tenía que bajarse del trono, hermano. Pero era tanto el amor que tenía por su creación que Él decidió darse por completo para podernos redimir del pecado, traernos del pecado, sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto se muestra en el lugar de nacimiento de Jesús. Miqueas fue escrito aproximadamente entre el año 740 y 697 antes de Cristo. Se cumple en Mateo capítulo 2 versículo 1, donde dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cómo alguien que escribe un libro 700 años antes sabe que Jesús iba a nacer en ese lugar? Porque Dios siempre ha tenido un plan en todo lo que Él hace, y un plan y un propósito. Y déjeme decirle algo, yo he venido esta noche para decirle que Dios siempre ha tenido un plan con usted y un propósito con usted. No importa dónde usted se pueda esconder, no importa dónde sus hijos no se puedan esconder, no importa dónde su casa se pueda esconder, Dios siempre ha tenido y va a tener un propósito con su familia y con usted también. Y esto me encanta, porque hoy cuando veo mi vida, yo siempre le he dicho a la gente que yo soy el pastor de las segundas oportunidades. Dios fue tan bueno conmigo, hermano. Aunque yo crecí en una iglesia cristiana, me fui. En mi juventud me perdí, hermano. Estuve en Bogotá y también hice un estudio de música y estuve tocando, hermano, haciendo giras en muchos lugares. Pero cuando estaba en esos lugares tocando, me hacían bullying. Yo llegaba a algún lugar, teníamos un concierto, un evento, y me llegaban y me decían, gloria a Dios, llegó el hermano, alabemos al Señor, levantemos las manos. Y yo los miraba a ellos, yo les digo, listo, bien. Y me iba a concierto, tocábamos, pero el otro día ellos me llamaban, me decían, mire Jefferson, una cosita, yo sé que usted es como evangélico, porque siempre dicen así, es que usted es evangélico. ¿Será que usted puede echar una rezadita? Es que yo tengo problemas con mi esposa.
Yo decía, pero ¿cómo que anoche se estaba burlando de mí, hoy viene a buscarme? ¿Sabe por qué? Porque en medio de todo, el temor de Dios estaba en mi corazón. Y yo le dije un día a un amigo que fui a tocar la batería en la iglesia de él. Me llamó y me dijo, quiero que toque la batería en mi iglesia. Y yo, con los evangélicos, no quería nada, hermano. Tuve un problema con un pastor. Eso toca borrarlo. Y hermano, y me fui para el mundo mundial. Y dije, nunca más. Lo que yo no sabía es que Dios tenía un plan conmigo. Y mi amigo, que es pastor en Bogotá, me llamó y me dijo, necesito que me ayude con la batería. Yo le digo, no, hermano, no puedo. Estoy ocupado. Entonces yo dije, la única manera de quitármelo encima es cobrándole. Entonces yo le dije, mire, usted sabe que yo estoy girando y tengo toques y tengo eventos aquí en Bogotá, en el Parque La 93, y estoy haciendo varios lugares, otras cosas. Si usted quiere que yo vaya a su iglesia, me tiene que pagar. Y me lo quito encima, hermano. Y entonces el hombre al otro lado del teléfono me dijo, listo, yo le voy a pagar. Yo digo, no puede ser. Como yo no hallaba la manera de quitármelo, yo le dije, mire, otras peticiones más. Y él me decía, bueno, cuénteme. 2, no me voy a cortar el pelo. Usted me hubiese conocido, hermano. Yo tenía un afro. Parecía un bombombún flaquito. Yo pesaba 60 kilos. Y la cabeza así grande, parecía un bombombún. Yo me colocaba una balaca. ¿Cómo se llama aquí? Una balaca. Y yo era feliz tocando batería así. Como el de los cuentahuesos. Yo era feliz, hermano. Entonces, con eso voy a espantar al pastor. Y él me dice, listo, no tengo problema. Y yo al otro lado del teléfono no sabía cómo decirle que no. Lo segundo, yo no voy a llevar Biblia para el culto. Me dijo, tranquilo. No, ¿y ahora? No voy a asistir a grupos bíblicos. Tranquilo. ¿Qué más le digo para quitármelo encima, hermano? Y como era mi amigo, por compromiso me acerqué a él. Y empecé a ir a los ensayos y estaban los cultos, hermano. Tocaba en la noche, en los toques que teníamos, y el domingo llegaba todo trasnochado a tocar el culto. Pero seguía moviendo el pelo. Y empecé a sentir algo que no había sentido durante mucho tiempo. Y un día llegué con él, nunca me dijo nada, pero un día me corté el pelo. Él nunca me dijo nada, pero un día me compré una Biblia. Y me compré una Biblia y en esa semana entró un loco a la iglesia y se me robó la Biblia. Pero las 2 cuadras lo agarramos. Salí corriendo y dije, no, este man, róbese la Biblia en otra iglesia, preciso la mía. Como a los 6 meses, me le acerqué al pastor y le dije, pastor, yo quiero ir a un grupo bíblico, ¿a dónde voy? Y al pasar el tiempo me dijo algo muy terrible que no entendía. Llegó y me miró y me dijo, Dios lo está buscando para el ministerio. Yo le dije, no, jamás, yo jamás voy a ser pastor. Yo lo miraba. Yo estudio mucho música. Yo me siento en mi habitación en lugar de ensayo. Yo pasaba 3, 4, 5, 6, 7, 10 horas sentado ensayando una batería y ensaye y practique en estudio de grabación, dando clases. Ese era mi mundo. Y él me miraba y se reía, me dice, Dios lo está llamando usted al ministerio. Yo le digo, no invente. Pa' pastor ustedes, no, yo me quedo detrás de la batería, ya detrás de los potes, no hay ningún problema. Pero Dios siempre ha tenido un plan para usted y para mí. Si usted hoy voltea a mirar un poquito hacia atrás, su vida, usted se va a dar cuenta que siempre Dios ha tenido un plan para usted sin usted darse cuenta. Es más, sin usted ni siquiera ser cristiano. Dios ha tenido un plan siempre para usted. Y esto me encanta de Jesús. Dios nunca deja un cabo suelto. Todo lo tenía Él bien amalgamado para ese tiempo. Ahora,
Isaías capítulo 7, versículo 14, me gusta. Isaías fue escrito aproximadamente en el año 740 antes de Cristo. Dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, os dará esta señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 18.